Gracias. Listo. Listo, doctor. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto podernos acompañar este día. Hoy vamos a platicar sobre el sistema de nulidades electorales y sus recientes criterios. Les agradezco a todos aquellos que ya se incorporaron en la plataforma, los que en su momento lo harán, y sobre todo recordarles la necesidad de que puedan encender sus cámaras para tener un diálogo mucho más agradable y que podamos ir generando las participaciones debidas. Agradezco a todo el equipo de tecnologías educativas de la Escuela Judicial Electoral que permita que tengamos la posibilidad de tener este encuentro durante esta tarde. Por supuesto, también un afectuoso saludo y mi agradecimiento a la doctora Gabriela Hualcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral. Y aprovecho pues para saludar a Verónica Orozco. Hola Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto saludarte. A María Guadalupe Solís. Igualmente, doctor. Un Gracias, saludo Vero. desde Baja Gracias. California. ¡Ay, qué rico! ¿Qué tal el De calor, Tijuana. Vero? No, ¿No? ¿Tranquis ahora? ¡Ah, qué tranquis. rico! Qué Sí, vénganse sabroso. para acá. Yo ayer estuve en Mérida y no sabes, bueno, el calor parecía que no le afectaba a nadie más que a mí me derretía y la humedad más. Gusto saludarte, Vero. María, bueno, pues ya se conectó por el chat y bueno, María, en cuanto puedas, por favor, encender tu cámara, te lo rogaría. Francisco Rodríguez, qué gusto saludarte. Parece que tenemos problemas ahí. Ah, ahí está. Ya estás ahí en el chat. Gracias, Francisco. Andrés Sánchez, nuevamente gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Monse Morales, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias. Alexis Daniel León, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto saludarlo. Gracias. Y tenemos, a ver, déjenme ver quiénes más están por acá. Cruz Giovanni, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro. Igual de Tijuana, Baja California. Qué gusto. Gracias, Cruz. Cecia Vargas. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Joanny Schengue Salmerón. Buenas tardes, doctor. Qué gusto saludarle. Igualmente, Luis Fernando Delgado. Buenas tardes, profesor Becerra. Un gusto saludarlos a todas, todos, todes. Gracias, Juan Martín Fernández. Igualmente, Luis. Juan Martín Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Laura Garfias. Ahí te saludamos, Laura. Richard Kevin Iniesta. Muy buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes. Saludos a todos desde el Estado de México. Muchas gracias, Richard. Fernando Andrés Ramírez. Paisano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Azair José Rivera, muy buenas tardes. Buenas tardes, Azair. Y Yareli, muy buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Muy bien, pues si me faltó alguien por ahí, saludo, muy buenas tardes tengan todos y todos ustedes. Bueno, hoy decía yo que vamos a platicar sobre el sistema de nulidades electorales. Y valdría la pena primero hacer una pequeñísima aproximación sobre la naturaleza jurídica y la manera como durante muchos años hemos mirado a este sistema. De entrada, platicarles que el proceso electoral constituye una serie de etapas
digamos, actos que se llevan de manera sucesiva en diferentes etapas o que están identificados por momentos determinados. Así podemos hablar que hay un periodo que existe entre dos procesos electorales, ¿no? Como federales, como por el cual estamos transitando en este momento, hasta llegar a septiembre, que en la primera semana de septiembre, con la primera sesión con la que inicia el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, iniciaremos formalmente el proceso electoral federal. Cada entidad federativa también tendrá, o diversas entidades federativas, tendrán el inicio de sus propios procesos electorales locales. Y dependiendo de la legislación local, bueno, habrá fechas diversas, probablemente, que no coincidan necesariamente con el mes de septiembre. Unas normalmente van dirigidas hacia mediados, finales de octubre, y otros hacia noviembre. Pero la idea es que durante el año de 2024 se pueda tener una elección concurrente, es decir, donde se puedan elegir autoridades federales y autoridades locales. Así que nos encontramos en una etapa que le llamamos interprocesos. A partir del inicio del proceso electoral, entraremos justamente a la etapa de preparación a la votación o preparación de la jornada electoral, y algunos lo llaman como etapa previa. Y esta evidentemente pues lo que busca es preparar las condiciones necesarias, los prerequisitos o las precondiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo el ejercicio del derecho al sufragio. Y en este sentido, bueno, pues es evidente que esta etapa o esta primera etapa ya del proceso electoral inicia con esta primera sesión del Consejo General y concluirá al inicio de la jornada electoral. Y ese inicio de la jornada electoral está determinado en un día específico, que ordinariamente es un domingo, y que inicia en un horario determinado a las 8 de la mañana. Esta fase de jornada electoral concluirá a las 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en la que casi 100 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral y, por supuesto, quienes ya recogieron sus credenciales de elector, de manera automática estarán incluidos en la lista nominal de electores, salvo los mexicanos que residan en el extranjero, que tendrán que hacer un proceso todavía adicional después de recoger su credencial de elector para poder tener posibilidad de estar en esas listas y tener la facilidad de ejercer el sufragio. Esta etapa concluye con el análisis de la separación de votos, ¿no?, para los distintos partidos y candidatos, con los resultados de las casillas, con el cierre de la misma casilla y con el envío. Una vez que esto pasa, bueno, podemos hablar que ya concluye esta etapa de la jornada electoral y damos inicio a los cómputos que deberán realizar, los cómputos generales o parciales que deban realizar las distintas autoridades electorales. Es decir, ya una vez que tienen recibidas los paquetes que contienen los sufragios, bueno, pues empieza una sesión formal de los órganos electorales para poder ya determinar quién es el ganador en estas contiendas y, en su caso, proceder o iniciar con el procedimiento del análisis del porcentaje de votos de los partidos políticos, que permitirá a su vez establecer digamos, los derechos de mantener el registro como tal, como una entidad de interés público, como lo define la propia Constitución, con la posibilidad de participar en la integración de los congresos federal y local a través del principio de representación proporcional y, bueno, mantener ese estatus de partido político que le permitirá seguir gozando de las prerrogativas, tal como el financiamiento público que los ciudadanos le otorgamos vía el Estado. Bueno, pues básicamente estos son las tres grandes etapas. Finalmente podrá venir una que es ulterior, que es la impugnación de los resultados electorales, ya con la intervención, digamos, de las autoridades judiciales, los tribunales o jurisdiccionales, dependiendo de si están incorporados a sus poderes judiciales locales. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como su propio nombre lo dice, bueno, es un tribunal judicial porque está incorporado a este mismo Poder Judicial. Bueno, pues arrancamos con esta primera base
de homologación de conocimientos. Y en segundo lugar, lo que tendríamos que establecer es que la ciudadanía o las comunidades, la sociedad, pues lo que, digamos, las pequeñísimas comunidades, lo que buscan, pues de alguna manera es tener la posibilidad de intervenir en los asuntos que les competen, ¿no? Entonces podemos identificar una pequeña comunidad como la del fraccionamiento donde vivimos o el edificio donde vivimos, donde ordinariamente se reúne un consejo de inquilinos para tomar decisiones sobre la comunidad, ¿no? Sobre el tema del agua, el drenaje, la luz, el internet y muchas otras cosas que pueden afectar a tal comunidad. Bueno, pues estas así pequeñas comunidades las tenemos muy claramente representadas en la Grecia antigua. Pequeñísimas comunidades de familias donde se reunían para tomar decisiones. Pero mientras el departamento, el fraccionamiento, la comunidad va siendo mucho más grande, más complejo y sobre todo los ciudadanos nos vamos cargando de más actividades, más lejanía para poder llegar a nuestros trabajos, ocupaciones, en fin, pues es más difícil que podamos estar en estas reuniones o en estas asambleas comunales. Por lo tanto, mientras más compleja y más grande sea la sociedad, más compleja sea esta sociedad, resulta que entonces es necesario tener la posibilidad de tener representantes que puedan asumir, digamos, estos liderazgos y sobre todo mediante los cuales, a través de los cuales podamos confiar en ellos justamente para que puedan llevar a cabo esta encomienda de representación y que puedan tomar decisiones por nosotros. Así que vean ustedes, si esto lo trasladamos al Estado y la sociedad, pues la sociedad requerirá de alguna manera tener la posibilidad de discutir los asuntos de la comunidad, de la sociedad, pero mientras se va alejando de esta toma de decisiones, se va abriendo un espacio entre sociedad y Estado. Este espacio de manera natural requiere tirar puentes, o sea, crear puentes. Y estos puentes o vasos comunicantes, como podemos llamarle, entre lo que la exigencia de la sociedad pretende o demanda y la entrega de resultados que el Estado estaría obligado a entregar, este espacio de vasos comunicantes de manera natural lo llenan los partidos políticos y los candidatos. Así que este círculo virtuoso en el cual la sociedad elige a sus representantes, ¿no? Mediante el sistema de partidos políticos o candidaturas independientes para llegar a ser gobierno o simplemente para transmitirles cuáles son las necesidades que requiere esta sociedad para que lo comuniquen a sus, los candidatos que ya fueron electos y que ya son gobierno, pues lo que esperamos entonces es que venga la retribución, ¿no? Es decir, la entrega de los resultados que la sociedad quiere. Este círculo virtuoso de demanda, comunicación, trabajo y entrega de resultados, pues es lo que se conoce con el nombre de gobernanza. Mientras más lejana se encuentre la sociedad, requerirá un sistema más de gobernanza, más fortalecido, digamos, donde se explote de manera virtuosa las características que debe de tener estos vasos comunicantes, donde permitan tener, sí, el acercamiento con la sociedad, pero al mismo tiempo con el Estado. Es decir, aunque la brecha se haga más grande, estos vasos comunicantes deben de tener esta sensibilidad de entender las inquietudes, deben de tener la empatía para transmitir lo necesario, deben de generar las habilidades blandas de negociación con el Estado, las exigencias necesarias, porque esta sociedad está muy ocupada con otros temas y no tiene como pensado de ninguna manera acercarse hacia el Estado, es decir, sustituir nuevamente al sistema de partidos políticos para que sea la propia comunidad la que tome otra vez decisiones de una comunidad muy compleja, y no solamente por lo nacional,
sino por el concierto internacional de naciones que obliga a tener pues la relación natural con Estados Unidos, con la frontera sur, con Europa. Es decir, cada vez la globalización va generando una sociedad altamente compleja que requerirá forzosamente de vías de comunicación directas, sí, con el Estado en cierto tipo de asuntos, pero en realidad se tendrá que manejar con el profesionalismo y con un sistema virtuoso de partidos políticos y de candidatos. Si estos elementos no se dan, porque la sociedad, no debate o no discute sobre las necesidades comunes, porque es una sociedad que se encuentra dividida, porque simplemente no tiene tiempo de reflexionar, solamente de exigir y no darse cuenta qué es lo que se requiere para llegar a ese punto, pues tampoco habrá la posibilidad de que se pueda transmitir estas necesidades a los partidos. Y si los partidos, en lugar de acercarse a la sociedad, están más cerca del ejercicio del poder del Estado, pues es evidente que va a empezar una especie de contubernio, de corrupción, porque hay que recordar que la célula más importante o el ADN más importante de la democracia es la transferencia del ejercicio del poder, es decir, la renovación del poder público. Ese es el aspecto más importante. Pero como este mismo gen es el que fortalece la democracia, hace que evolucione, que crezca, que florezca, ese es el mismo gen que pudiera terminar siendo una especie de cáncer. Es decir, el mismo que crea la democracia, por el cual surge la democracia, bueno, pues puede ser el mismo que mate a la democracia. Así como el gen que tenemos que permite que podamos nosotros como personas madurar, florecer, llegar a nuestra mejor época, ¿no? Donde empiezan así los golpes de barbilla, decir qué bárbaro, o estás como rey, ¿no? Casi, casi. Bueno, ese será el mismo gen que va a terminar con nuestra vida, con el envejecimiento y el debilitamiento de muchas otras funciones corporales. Sin embargo, bueno, lo que hay que entender desde el diseño institucional es que hay que sí fortalecer el poder, pero hay que mantenerlo, ¿no? Hay que controlarlo para que evidentemente no provoque una metástasis, ¿no? Que termine lastimando la democracia de una manera terminal incluso. Veamos entonces que es un juego de elementos que requieren un equilibrio y ese equilibrio está, ¿no?, prácticamente colgado con alfileres. Por lo tanto, los que diseñamos, los que jugamos, los que nos interesa el tema de la democracia, la transmisión del poder, la renovación del poder público, los eslogans de campaña, cómo acercar a la gente, cómo convencer que un candidato enamore a sus electores y cómo generar las relaciones entre partidos políticos, sociedad y Estado. Bueno, pues es un gran jugador, ¿no?, que debe de entender muchos de los elementos que confluyen en este juego. Y este juego puede llamarse el Jenga de la democracia, ¿no?, donde vamos construyendo una serie de niveles y cada bloque representa algo dentro del sistema democrático. Estado, otro bloque sistema de partidos políticos, otro bloque financiamiento público, otro bloque pluralismo político, otro más la libertad de expresión, otro bloque más la libertad de información y creación de información pública, otro bloque más la transparencia y rendición de cuentas, otro tema el sistema anticorrupción, y así vamos viendo que tenemos demasiados bloques y sobre esos bloques se van construyendo distintos niveles, pero dentro de esa estructura, por supuesto que estará un bloque muy interesante de las libertades. Y ese conjunto de las libertades, bueno, pues cuando me dicen ¿qué estás dispuesto a hacer por tus libertades, por este juego de libertades? Pues me acuerdo de la película de 300, no sé si alguien la habrá visto o escuchado, donde un grupo de ciudadanos griegos van a hacerle frente a un gran ejército que viene de Oriente, el ejército de Jerjes, y a pesar de que sabían que iban a morir en esta especie de detención de ese ejército en las Termópilas, bueno, pues ellos luchaban por mantener
un estilo de vida. Y su estilo de vida estaba basado en libertades. Es decir, estaban dispuestos a hacer muchas cosas en términos de mantener las libertades. Nosotros tendríamos que preguntarnos qué hemos hecho hoy en día, no solamente para gozar de las libertades, sino para fortalecer nuestras propias libertades. Así que, bueno, pues es un buen punto de referencia entender que este equilibrio de esta torre, claro que si no tienes las habilidades para entender el contexto sobre el cual se sostienen las torres o la torre, es decir, que si quitas las fichas base, pues seguramente si no colapsa tu torre, puede quedar muy debilitada y bastaría con que alguien abriera una ventana y entrara un movimiento de aire o alguien con los codos se apoyara en una mesa y una mesa que no tiene 4 patas, sino tiene 3 patas o está desnivelado el piso. Es decir, una serie de factores externos e internos podrían dar al traste justamente con la creación, el equilibrio de lo que hoy viene a ser la democracia representativa, lo que viene a ser un sistema de libertades, el sistema de justicia, ¿no? Incluso un sistema de justicia internacional basado en la defensa de los derechos humanos. Así que la invitación sería que este fin de semana saquen su Jenga y traten de imaginarse cómo debería de ser el diseño institucional, y no solamente para tener una torre ahí, ¿no? Guardada, sino la idea es que conforme al artículo 1 constitucional pueda ser progresivo, y la progresividad implica crecer al siguiente nivel, entendiendo, digamos, todo lo complejo que es jugar este juego de la democracia. Así que otra de estos bloques tendrá que ser el proceso electoral. Desde este punto de vista, el proceso electoral solamente viene a ser una partecita muy pequeña de un concepto mucho más amplio que es la democracia representativa. Bueno, partiendo ya entonces de este enfoque, tenemos que señalar que cuando nosotros entregamos parte de soberanía individual a una entidad moral, a una entidad ficticia que es el propio Estado, bueno, pues el Estado tiene que cumplir ciertas obligaciones y dentro de esas obligaciones se encuentra la de generar convivencia, una paz social en la población. Y para ello expide un conjunto de reglas que todos de alguna u otra manera en nuestro entendimiento, en nuestro sentido común, pues pensamos que es la manera como deberíamos de comportarnos, ¿no? En un tema, en una reunión, en una convivencia social. Y que no necesariamente necesitamos las reglas. Pero bueno, como no todos tenemos este mismo sentido común, hay unos que recién salimos de las cuevas, ¿no? Somos muy rupestres. Bueno, pues necesitamos que nos den las reglas para entender que no puedo manejar a más de 110 kilómetros por hora, que no debo de tirar basura en la calle, que debo de poner la direccional para darme vuelta y muchas otras cosas. Pero cuando la sociedad tiene un sentido común refinado, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que ya no solamente es el sentido común básico, sino que permite avanzar como sociedad hacia otros niveles y hacia otros estadios. Por ejemplo, pues claro, lo que yo pretendería es que si vivo en un departamento, dentro de un edificio, pues me encantaría que el edificio se mantenga en las mejores condiciones, no solamente físicas, sino también digamos que siga creciendo su plusvalía. ¿Por qué? Porque el contexto exterior del departamento tiene buenas vías de comunicación, está arbolado, en fin, hay una serie de cosas que permiten que el sentido común refinado, mucho más alto, vayamos más allá de lo más básico que es la ley. Y entonces esto nos habla ya de una maduración social, de un entendimiento, digamos, cívico, de una capacidad intelectual mucho mayor, como para entender cuáles deberían ser las vías y los canales para transitar hacia una mejor democracia. Entonces, no solamente se trata de ver cómo organizamos el proceso electoral. Nos han vendido la idea desde hace muchos años que en estos procesos donde, digamos, se puede ganar por un voto, ¿no? Donde el ganador, de acuerdo a nuestro sistema de mayoría relativa, puede ganar por un voto y el
sentido común extremadamente refinado, diría, ok, perdí por un voto, ¿no? Bueno, pues eso se requeriría una gran madurez política y social para entender eso, que puedes perder por un voto y que ni modo, se perdí, ¿no? Bueno, pues sí. Pero cuando las condiciones previas a llegar a eso, o preparatorias, las precondiciones para poder llegar a ese punto, no son lo más adecuadas, lo más sólidas posibles, pues claro que va a venir una serie de cuestionamientos sobre ese voto de más. ¿Por qué? Porque puedes alegar, ¿no, Richard? Pues que los precandidatos o aspirantes ya están, ¿no?, rompiendo el principio de equidad en la contienda desde 3, 4 meses antes de un proceso electoral, podría uno suponer. Probablemente la ley permita este juego, pero en el sentido común de la sociedad, parecería que, bueno, no de la sociedad, pero el sentido común de los políticos podría ser, ellos se están adelantando, están saliendo con 2 pasitos adelante, y eso evidentemente rompe las precondiciones para tener o poder aceptar que perdí por un voto, ¿no? O en su defecto, es que desde la trinchera del poder se ha hecho uso de la misma para favorecer a cierto tipo de candidatos o perjudicar a otros, y por lo tanto las precondiciones para poder llegar a ese punto fastidian justamente este principio de sentido común muy refinado como para entender que yo no puedo hablar de un fraude electoral o que yo no esté pidiendo el asalto al Capitolio como pidió Trump, ¿no? Por ejemplo, siendo presidente y al mismo tiempo candidato. De esta manera, lo que tenemos entonces que empezar a vislumbrar que esta torre del Jenga de la democracia de verdad está compuesta por muchos elementos y gracias, Vera, ahorita lo platicamos, de estos elementos y que por lo tanto necesitan equilibrios. Me pregunta Vero que qué opino sobre esta promoción, digamos, de algunos aspirantes a obtener a lo largo, que en mi opinión tendrá que es la candidatura, porque incluso así se ha dicho, la candidatura presidencial. Mira, Vero, yo lo que creo es que las precondiciones están dadas por la ley, pero más allá de la ley tenemos que ver cuál es nuestro estilo de vida, el conjunto de libertades. Y a veces las leyes, si bien establecen estos pisos mínimos, pero a veces las leyes no necesariamente responden a las circunstancias de la evolución social. Es como si tú me dijeras, oiga, ¿y qué tal si regulamos la libertad de expresión en las redes sociales? Yo te diría, pues es lo más complicado que puede existir, porque además libertad de expresión creo fervientemente que se regula con más libertad de expresión. Esto es, que yo no puedo, salvo que sea la República Popular China, controlar todo lo que pasa en el Internet, ¿no? Incluso se dice que hay un proyecto, no sé si ya se habrá legislado o no allá, donde se van a poner como especie de calificaciones, ¿no? Como faltas, ¿cuántas faltas llevas cometidas en el Internet? Y eso te limitará más adelante a que puedas ejercerlo libremente tu comunicación. Y entonces lo que creo, Vero, lo que es que hay que entender es si la ley hoy en día no es limitante para eso. Es como cuando nosotros dentro del propio Tribunal Electoral con diversos criterios o jurisprudencias quisimos regular la libertad de expresión a través de prohibir las campañas negras. No sé si ustedes recordarán este concepto. ¿Alguien lo recuerda que pueda comentarlo con sus compañeras y compañeros? Fer, Andrés, ¿tú recuerdas este concepto de qué iba? Las campañas, bueno, las campañas negras, bueno, se iban a regular, sobre todo son las campañas de desprestigio que sobre todo las pautaban, y pues nadie sabía de dónde salían esas pautas. De hecho, pues gracias a lo que se hizo por ahí en el tribunal, ahorita Facebook, sobre todo aquí en México, cuando uno trata de pautar, ya te piden nombre real, te piden el INE, de hecho,
Y aparte una serie de datos que a los que se dedican al marketing se les complicó en su momento, pero así se asegura quién está pautando, es decir, quién está pagando ese tipo de publicidad. Actualmente, cuando uno en Facebook ve algún tipo de publicidad, dice pagado por o tal empresa. Anteriormente no existía eso. Entonces, desde el anonimato sacaban muchas campañas negras, asimismo en Twitter y en diversas redes sociales. A grosso modo es de lo que me acuerdo, es cuánto. Gracias. ¿Alguien más que quiera apoyarnos aquí con lo que Andrés gentilmente ya nos compartió? Adelante, Luis, por favor. Pues sí, efectivamente, como lo comentó el compañero Andrés, también he visto en redes sociales, en diferentes promociones en Facebook, un poco más en Facebook, diferentes mensajes de campaña de diferentes candidatos o prolíficos políticos de todos los partidos, dice pagado por tal y pagado por tal y pagado por tal. Y porque hacen acuerdos precisamente con Facebook los que tienen ese recurso, ese capital para que difundan todos y cada una de las propagandas aún fuera del escenario de las elecciones, ya sea 24, 27, 30, elecciones estatales en Puebla o elecciones en Aguascalientes, en los estados que ustedes quieran mencionar, los municipios que ustedes quieran explicar. También para el Senado, diputados locales, síndicos. No lo vayan a negar, colegas. Sí han visto diferentes anuncios pagados por tal persona. De hecho, cuando hay un loguito que es una I de información, dice pagado por Santiago Taboada o por Xochitl Gálvez o por quien sea. Esa es también una de las formas de las comunicaciones políticas adelantados, pero son formas de comunicación política. Eso es lo que hacen que al que se enfoca en redes sociales, al que tiene redes sociales, le traiga interés por el candidato o por el partido en sí también. Gracias, Luis, muy gentil. ¿Alguien más? Damos voz a alguien más. No, nadie más. O ya fueron por los taquitos de barbacoa y ya nos abandonaron aquí. Bueno, efectivamente, como dice Andrés y Luis, había una especie de anonimato, así que lo importante habría que empezar a distinguir dos temas. Uno era cómo regular o cómo mejorar el tema del anonimato, que era un tema relevante, pero la otra es el contenido de esos spots. ¿Cómo determinar si eso es una campaña negra? Bueno, cuando dices que una persona es un homicida, bueno, pues está evidente que si no tiene las pruebas para decir eso, pues no, ¿verdad? Pero si es que es un riesgo para el país, por ejemplo, o que no puedes confiar en tal y cual persona, pues forma parte justamente de esta libertad de expresión, de esta comunicación política, y evidentemente la madurez de la población es la que debería de ir regulando, ¿no? Cuando tienes a un partido político que lo único que hace es mandar mensajes negativos, y la verdad es que no tiene ninguna propuesta de gobierno, a lo mejor la primera vez la compras, ¿no? Porque es interesante cómo por primera vez un candidato dijo, vamos a sacar al PRI de Los Pinos, ¿no? Bueno, pues esa arenga a lo mejor provocó la expectativa de muchas personas en cuanto que era la primera vez que había un candidato contestatario, ¿no? Y este candidato, bueno, pues representaba ese rompimiento. Pero el segundo, pues ya no, ¿verdad? Ya no. Lo que necesitabas no es un candidato que se le oponga a otros, sino que tengas un buen gobierno que entregue resultados. Así que hay que distinguir entre la popularidad de las encuestas y otra cosa es lo que el ciudadano resiente con la entrega de resultados. Lo más triste de estas encuestas que vemos por doquier es que nos hablan de la popularidad, pero no nos hablan de la confianza sobre que cierta persona va a poder entregar los resultados que la sociedad estamos esperando. Y hablan de la popularidad del presidente, y está muy bien. El asunto no se trata de un discurso popular, se trata y los partidos y los políticos lo saben, se trata de la legitimación democrática, y esto es la creencia y confianza en esa persona, que las cosas bien, que los fabricantes con ese que es su partido
sus candidatos van a ver los resultados como se le estoy exigiendo, porque no es una concesión graciosa, no es un favor que le da a la comunidad. Y mientras la comunidad no lo entiende de esta manera, no podrá hacer las exigencias necesarias para que esas personas, esos candidatos en los partidos políticos, los cuales dueños son la sociedad, ¿no? Son, digamos, formados por los de la sociedad. Si no quiere la sociedad, se buscan sus propios recursos, habría que buscar la manera de cancelarles, por ejemplo, la entrega de recursos de financiamiento público para sus actividades ordinarias. Esto es, si en el año de 2019, en enero, se presentaron más de 100 intenciones de organizaciones sociales para constituirse como partidos políticos, ¿tú crees, Fernando Andrés, que si no hubiera esta lana de apoyo, ¿tú crees que para el 2025 veamos la misma cantidad de solicitudes? Sí, o sea, me parece que si por algo hay tanta proporción de dinero público en las elecciones precisamente para fomentar la participación política, ¿no? Pero pues la verdad no sé si realmente si desapareciera ese dinero público habría más o menos, o si la que habría fuese más legítima que ahora. La verdad no sabría decirle. Pero yo te puedo casi asegurar, digo, con temor a equivocarme o sin temor a equivocarme, que no veríamos tantas solicitudes, ¿no? De entrada. Y, por ejemplo, podríamos quitarles el umbral mínimo para mantener su registro como como partidos políticos del 3% de la votación. Vamos a decir, ok, a quitar ese porcentaje porque los partidos políticos tienen derecho a mantenerse en el registro. Sí, por ejemplo, como en el caso de Alemania. El asunto es que para el Estado no le interesa tener un número determinado de partidos políticos. El que quiera tiene plena libertad, pero el asunto es que el Estado tampoco les va a brindar dinero para rentar sus edificios, para comprar coches, comprar los cuadros, las flores que llegan todos los días, los celulares, y muchas otras cosas, el transporte, los viáticos que ocupan, pues que se los provean con sus propios recursos. ¿Quieres ser partido político? Provéete de los recursos necesarios. ¿Por qué tendría que ser el pueblo el que te esté brindando todos esos recursos? Y alguien dirá, no, maestro, lo que pasa es que si ellos buscan sus recursos, pues seguramente va a haber muchos empresarios, ¿no? Que van a querer apoyar las candidaturas. Y hoy no lo hacen. Oye, es que eso va a permitir que quienes apoyaron las candidaturas reciban prebendas por parte del gobierno y tengan sus constructores favoritos ¿y eso no pasa ahorita? ¿O no es que sabe que pueden recibir dinero del narcotráfico, de vías ilegales o ilícitas de financiamiento? ¿Y eso no pasa ahorita? ¿No? Entonces tampoco es que, digamos, lo que dice María, que es como las AC que pretenden constituirse como partido político, como partido político local en el proceso. Muy bien. Perdón. Perdón, pero ya llegando casi a fines de semana, ya la garganta ya no responde como debe de ser. Y bueno, pues lo importante de esto es que tenemos que analizar bajo esta idea de la torre que les digo los distintos bloques. Así que otro bloque será el financiamiento público, otro bloque, una parte será el para actividades ordinarias, el otro para actividades de campaña, el otro, los mecanismos mediante los cuales se fiscalizan estos recursos, si realmente son efectivos, si tienden realmente a lograr
que se cumplan con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Bueno, pues desde esta visión de Estado, ¿perdón? ¿Perdón, Verónica? Ah, sí, el clima. Sí, bueno, desde ayer estaba yo deshidratado allá en Mérida y ahorita con el aire acondicionado aquí de la oficina ya empieza a pegar duro. Bueno, pues decía yo que desde el propio Estado se tienen que conjugar esta serie de características de sentido de común de cómo debería de operar las reglas democráticas. Y esta parte también la vemos reflejada en una gran mesa de negociación que México, de la cual México forma parte, es decir, dentro del sistema internacional de protección de derechos humanos. Dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque la democracia representativa, según la Corte Interamericana y la propia Convención Americana de Derechos Humanos, es un derecho humano. Así que todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, se sientan en esa gran mesa, digamos, en esa mesa de los inquilinos de ese edificio o ese fraccionamiento que se llama, por lo menos que es la otra parte, esta parte del hemisferio del planeta. Y entonces, perdón. Perdón, no, como que se interrumpe, Vero. No, no te escuché, Vero. Ah, perdón, es que yo creo que se abrió sin querer tu micrófono. Bueno, entonces decía yo que este sentido común refinado en cuanto a que ese sentido común refinado en el que se busca establecer el conjunto de reglas ya positivizadas, escritas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, requieren también una serie de compromisos por parte del Estado para cumplir eso internacional y además los estándares que exigimos nosotros como sociedad de lo que debería de tener nuestro proceso electoral. Así que bueno, pues quien no cumple con estas reglas o este sentido común, fundadas en este sentido común, deberá estar sujeto a, digamos, a su cumplimiento, y quienes no lo hagan, pues estarán sujetos también probablemente a un procedimiento en el que se terminen sancionándolos. Y esta parte es muy importante para hablar del sistema de nulidades. ¿Por qué? Porque consiste en el derecho de castigo, el derecho punitivo por parte del Estado para sancionar a quien no cumple con esos mínimos básicos de respeto, de convivencia dentro ahora de la ruta democrática. Y por lo tanto, las aplicaciones de garantías mínimas que debería de tener un debido proceso legal que concluirá con una sanción, bueno, pues están prácticamente determinadas o muy claras en cuanto al derecho penal. Pero ese mismo derecho punitivo también tuvo, no solo tuvo un hijo que fue el penal, sino también tuvo un hijo que es el administrativo sancionador. Por lo tanto, tanto el penal como el administrativo sancionador comparten genes de la misma matrix. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues implica de entrada que el administrativo sancionador no deriva del penal, que puede compartir algunos principios, pero que tiene los propios, los suyos también. Con lo cual, bueno, pues ahora ya nos vamos perfilando a entender cuáles son los valores que protege la materia penal y la materia administrativa sancionadora. Y la penal, pues evidentemente, las sanciones son más gravosas porque afectan, pues ya de entrada, nuestra libertad personal, por ejemplo, nuestra propiedad, y en cambio las otras, la administrativo sancionador, parece que lo que busca es proteger valores de menor grado, ¿no? De menor valía que lo que pretende proteger el derecho penal. Bueno, pues ahora es el momento entonces de entender qué es lo que ha pasado hasta este punto y qué es lo que, digamos, vendrá hacia futuro. ¿Cuáles son los retos que nos representa hoy el sistema de nulidades? Ya nos encontramos entonces en el administrativo sancionador. Y
Perdón. Y una de las características de digamos, de este derecho administrativo puede ser la generación tanto de procedimientos sancionadores, ¿no? Multas, por ejemplo, o bien en su defecto, la nulidad de los actos de autoridad. Y como lo que hemos platicado hasta este punto, se trata de que las autoridades electorales llevan a cabo una serie de actos sistematizados, concatenados dentro de distintas etapas que concluirán con un acto administrativo que consiste en entregarle la constancia de candidato electo a una persona que podrá asumir un cargo, ¿no? Rendir protesta de ese cargo o formar parte de todo un órgano de gobierno como es las respectivas cámaras de diputados y senadores. Por lo tanto, digamos, el derecho administrativo sancionador podrá corregir, enmendar este procedimiento o en su defecto anular aquellos que no tengan las características necesarias de validez, ya sea porque no se dieron las precondiciones necesarias para llegar a ese punto o llegado a ese punto tiene vicios propios y requiere pues justamente provocarle la nulidad. De esta manera entender a la nulidad como la supresión de los efectos jurídicos nos recuerda que en un proceso electoral la sanción máxima que se puede imponer justamente es la nulidad de unas elecciones. Así que ya nos enfocamos, ahora sí, entramos de lleno en nuestro sistema de nulidades, entendido de esta manera, que forma parte del derecho administrativo sancionador, que tiende a proteger valores que no son tan importantes como los que sí protege la materia penal, pero que comparte principios, reglas del penal, porque deriva del derecho de castigo que tiene el Estado, derivado de esta cesión de soberanía individual que la comunidad o que las personas le fuimos entregando al Estado. Pues muy bien, ahora entender, me dan unos 2 segundos, voy por un vaso con agua, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces decíamos que la vinculación que existe entre el sistema de nulidades, entendiendo que la nulidad de una elección es la sanción máxima que puede imponerse, nos empieza entonces a tratar de entender cuál es el conjunto de principios o de reglas que son compatibles con el derecho penal, ¿no? Y entonces, si nosotros nos vamos colocando, por ejemplo, en cuál sería la sanción máxima que se puede imponer en delitos, bueno, pues nos habla principalmente en el caso mexicano de limitar la libertad individual. ¿Qué tipo de pruebas requiero para llegar a sentenciar a una persona para que cumpla ese castigo? ¿Cuál es la valoración probatoria que yo debo de hacer respecto de determinadas pruebas? ¿Cuál es el sistema probatorio que ocupo en materia penal? ¿Cuál es el estándar probatorio que debo de ocupar para llegar a condenar a una persona? Pues de ahí, digamos, de este último punto hacia atrás, voy primero por que el estándar probatorio que utilizo es un estándar probatorio alto.
¿Esto qué significa? Que los hechos que estoy demostrando con el conjunto de evidencias dentro de un sistema probatorio que tiene una base fija, es decir, una base tasada, pero que al mismo tiempo le permite al juez valorar las pruebas sobre esa base, es decir, sobre una especie de sana crítica y darle un valor adicional o disminuirle el valor que las propias reglas del Código Procesal Penal están establecidas por parte del legislador, permite asumir que tengo la posibilidad de valorar pruebas bajo un sistema mixto de prueba. Con lo cual, las historias que se construyen sobre este conjunto de hechos y pruebas, tengo que darles yo una credibilidad. Es decir, los jueces juzgan no solamente las pruebas, sino juzgan las historias que se construyen sobre esas pruebas. ¿Y qué historia estoy construyendo? Bueno, aquella donde hay una persona que está recargada sobre un cuerpo ya sin vida, todo ensangrentado, y tiene un cuchillo en la mano, ¿no? Y también sangre comparten ambos. Bueno, esos son los datos del expediente, las pruebas del expediente, pero ¿qué historia voy a construir sobre esos hechos y esas pruebas que ya están acreditados, estas pequeñas franjas de la realidad? Bueno, puede ser una que esa persona le clavó el puñal al otro, o puede ser que era alguien que quiso retirarle el puñal para tratar de salvarlo, ¿no? Entonces ya de entrada tengo dos historias diferentes, más todas las que puedan ustedes estar pensando en este momento, ¿no? Si fue un crimen pasional, si fue un exceso de legítima defensa, en fin, muchas otras cosas, muchas y otras historias se pueden construir sobre estos hechos, pero lo importante es que el juez tiene que decidirse sobre todas estas historias. ¿Y cómo logramos entonces generar un grado de convicción objetiva, real, sobre cada una de estas historias, sabiendo que el juez no estuvo presente en el momento del homicidio, si es que fue un homicidio, ¿verdad? Entonces, este grado de convicción probatorio tiene que ver, o se tiene que analizar a partir de una especie de tabla. Y esta especie de tabla de numeración que te da desde el 0 hasta el 10, donde 10 es que estuviste presente en el hecho, y donde 9 es el punto máximo de creencia, de fiabilidad de la historia, pero entre el 9 y el 10 hay un punto de diferencia, hay un punto de error. O sea, que el juez puede cometer el error de castigar a alguien que no es el verdadero culpable, o por las razones, o por las historias, o por el conjunto de pruebas que no se presentaron, o porque no había fácil acceso a la prueba, pues resulta que absolvió a una persona. Bueno, ¿por qué? Pues porque no llegó a ese punto 9 de convicción. Eso se llama estándar probatorio alto, llegar a ese 9. Pero cuando hay un conjunto de, digamos, cuando hay otra visión más allá de la libertad personal de una persona y de la vida de esta otra persona, pero cuando lo que la sociedad busca es proteger un valor más allá de la propia vida, entonces tenemos que empezar a poner nuestros ojos en otro destino, en otro puerto. Por ejemplo, cuando queremos proteger a las mujeres y que puedan gozar del derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Entonces, nuestro puerto de destino cambia de manera natural. No solamente se trata de una persona en lo individual, sino se trata de todas las mujeres. Y lo que está pasando en esta generación, o ha pasado, pero que se materializa muy fuerte en esta generación, donde se lastima por distintos tipos de violencia y formas de violencia a las mujeres solo por ser mujeres, o a los niños solo por ser niños, o las violaciones que se cometen a los migrantes solo por ser migrantes, y más aquellos que son desplazados o que pertenecen a comunidades indígenas o son discapacitados o en su caso pertenecen a la tercera edad, por ejemplo. Entonces veamos cómo hay otro conjunto de sentidos común, de razones de nuestro sentido común refinado que nos debería decir que la sociedad debería de proteger de esta manera, ¿no? Proteger las carreteras, protegernos de que no nos estén asaltando en las vías públicas, de la delincuencia que hay en el transporte público. Más allá de lo que le pueda pasar a Rubén como persona física, hay un conjunto de valores sociales, ¿no?, que necesitamos evidentemente proteger.
Y, por ejemplo, se sientan a esa gran mesa los países y se ponen de acuerdo en cómo debería de ser tratado, es decir, cuáles son los compromisos que México tendría que aceptar para tratar a las personas que vengan desde la frontera sur. O cómo tratar, cómo investigar, qué hacer cuando haya, por ejemplo, tráfico de personas. Por ejemplo, puede ser que vinieran, no sé, de pronto ahí en Baja California o donde ustedes quieran, de pronto hay niños que piden caridad, ¿no? En las esquinas, ¿no? Limosna, y resulta que se identifica que la mayoría, por ejemplo, son chapanecos. Entonces, ¿y por qué hay tanto chapaneco aquí? Ah, no, es que se van para Estados Unidos. Y en realidad la investigación que produce las autoridades del estado es que hay una red de tráfico de menores desde Chiapas, ¿no? Bueno, entonces no solamente se trata de una persona en lo individual, sino se trata de abatir todos estos delitos o estas conductas que dañan a la sociedad en su conjunto. Bueno, pues esto evidentemente nos provoca que tenemos que mirar hacia otro lado, y ese otro lado es esos derechos humanos que también están reconocidos. Por lo tanto, el estándar probatorio que se utiliza para el análisis de la violación de estos otros derechos humanos es un estándar probatorio flexible, con lo cual no necesariamente tengo que llegar al 9, porque si eso pasara, ¿saben cuándo se iba a castigar a alguien por feminicidio? Pues nunca. ¿Por qué? O porque no hay acceso a las pruebas, o porque hay un error en las pruebas, o porque a lo mejor las conductas que se realizan están cometidas en el seno del ocultamiento, ¿no? En medio de la noche, de las sombras, donde el delincuente no quiere dejar el menor rastro. Y bueno, pues ante ello, evidentemente, hay dos tipos, digamos, de rutas que debe tomar la autoridad. Una es ver efectivamente si esa persona existen los elementos para sancionarla, pero dos, el cuerpo está ahí, el muerto está ahí, la mujer está ahí, la violación está ahí. Y eso, bueno, no afecta a ese derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Pues por supuesto que sí. Con lo cual, tenemos que utilizar, dependiendo de las rutas que tomemos, distintos estándares. Así que no sé si hasta aquí queda claro que el estándar, por ejemplo, para analizar la presunción de inocencia o derrotar la presunción de inocencia, tiene que ser un estándar alto. Pero cuando hablamos de otros derechos humanos, ¿no? Tenemos que utilizar un estándar probatorio flexible. Y esto entonces ya me da la idea de saber cómo se dañó ese derecho. En segundo lugar, qué hacer con el daño provocado, cómo logramos una reparación integral de los daños a las mujeres. Y tercero, que si dentro de estas acciones que el Estado debería de emprender están garantías de no repetición, es decir, que no se vuelva a cometer este tipo de daños. Con lo cual, bueno, ya vamos más o menos empezando a vislumbrar que los retos que nos provoca estas reflexiones nos indicaría que hoy, si la democracia representativa, como lo es un derecho humano, me parece que el sistema de nulidades lo que se ha enfocado es en ver el acto en sí mismo, ¿no? El acto del proceso electoral, pero no el daño que ha sufrido la democracia representativa. Nuestro sistema de nulidades requiere un sistema de evaluación probatoria mixto, ¿no? Como ya lo hemos platicado, donde tiene una base tasada, es decir, donde tiene una base ya establecida por el legislador, pero a partir de ahí el juzgador tiene la posibilidad de generar mayor análisis de libertad valoratoria, de apreciación de la prueba, y por lo tanto utiliza la sana crítica. Esto es ya un sistema mixto compuesto por estos dos elementos, donde le permite darle más valor a pruebas que el legislador dijo que no valían, casi no valían, como una fotocopia, y entonces valúa más. Casi al punto que una declaración, simple declaración, por ejemplo, pueda tener el valor tan fuerte que traslada la carga probatoria
aquel que fue denunciado por violencia política por razón de género. ¿Y las pruebas dónde están? Pues casi no hay pruebas. Y entonces, ¿por qué la declaración de una mujer llega a tener un valor probatorio tan alto en un juicio? Precisamente por la sana crítica. ¿Por qué? Porque se toman en consideración muchos elementos y no solamente los que están en el expediente. Y lo que está en el expediente, bueno, se me refiero, por supuesto que está en el expediente, la fuerza de una mujer que tiene que presentarse a declarar que sufrió violencia. No cualquiera le gusta andar en este tipo de temas, así que eso ya tiene un valor para el propio juzgador muy importante. En segundo lugar, ¿cuál es la facilidad que una persona puede tener para acceder a las pruebas? Bueno, pues eso definitivamente tendrá que ser valorado. Y como dice Laura, también existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que ese protocolo es el que me está dando reglas prácticas de actuación del juzgador y que no necesariamente están muy, digamos, perfiladas de manera clásica o tradicional como se resolvería cualquier otro juicio. Sí, Yareli, por favor. Buenas tardes, maestro. Bueno, parte del comentario que usted está realizando y en el que a lo mejor se hace notar que al fijar lo que son los criterios de la prueba, pudieran inclusive a lo mejor ponderarse lo que son los derechos humanos de los participantes en el caso en concreto. Entonces yo creo que ahí es bien traer a colación los temas de la epistemología jurídica o de racionalidad del juzgador al momento de estos estándares de prueba, ¿no? Y que justamente llevaría la motivación de los hechos, o más bien de la determinación, pueda encontrarse debidamente sustentada, pero desde un análisis racional y que obviamente tenga una armonización con todos los instrumentos, ya sea local o inclusive internacional, que pudieran ayudar pues, a resolver este tipo de controversias. En el tema en específico que habla sobre violencia por cuestión de género o la violencia contra ahí existen pues varios instrumentos de carácter internacional o local, inclusive los propios protocolos que por ahí una compañera mencionó, que pudieran inclusive de apoyo para el momento de tomar una decisión, al momento de consolidar lo que es una determinación respecto de una en concreto. Y me parece que también usted en algún momento nos comentó al momento de que nosotros pudiéramos hablar sobre una sana crítica, también pudiera incluir el tema del contexto en cada uno a lo mejor del lugar o más que nada el contexto social en el que se esté dando determinado hecho, debido a que, bueno, por lo menos yo vivo en Morelos y aquí el tema de la violencia contra la mujer y la violencia en general, pues es un foco rojo que tenemos a diario, a plena luz del día, en cualquier momento. Entonces, los temas de violencia no únicamente se voltea a ver para el género mujer, también para todas las personas, sin que haya en cuestión de edad o género o inclusive su raza o su etnia, porque pues aquí tenemos también diversos pueblos. Entonces, yo creo que todos estos estándares deberían de partir de un criterio racional que pudiera llegar a llevarnos a una conclusión idónea o determinar una resolución. Muy bien, Yareli, pues sí, tienes mucha razón en lo que comentas, sobre todo porque cuando el artículo primero constitucional fue reformado desde el 2011, nos obliga justamente a voltear hacia ese conjunto de derechos humanos. Es decir,
Hay un antes y un después. Jueces y todas las autoridades electorales veían el derecho, aplicaban el derecho de una manera. Y a partir del 2011 vino un parteaguas, ¿no? Entonces es evidentísimo que tenemos que voltearnos a ver hacia otro panorama, otro puerto que no veníamos haciendo tradicionalmente. El sistema de nulidades se fue construyendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Tenemos, por ejemplo, legislaciones que están relacionadas con algunas irregularidades que pasaban en las elecciones. Y bueno, por ejemplo, tenemos detectadas, no solamente para el caso mexicano, pero ya cuando se elegían algunos senadores en el Imperio Romano, por ejemplo, ya se habla de irregularidades de la compra del voto, ¿no? Y qué castigos más o menos deberían empezar a tener. Así que, evidentemente, la manera como algunas personas quieren llegar a asumir el poder o controlar el poder, pues no necesariamente pasan por una evolución virtuosa, sino más bien pasan por una especie de castigo. Es decir, para muchas cosas el ser humano puede considerarse, desde el punto de vista moral, puede considerarse como muy bueno, ¿no? Porque favorece al más débil, porque actúa de una manera que beneficia seguramente a muchas otras personas, pero cuando se trata del ejercicio del poder, aquí, digamos, las reglas son las que van a provocar una conducta virtuosa. Es decir, no podemos esperar que la sociedad en sí misma, los partidos, los candidatos y los gobernantes actúen de una manera virtuosa por sí mismos, sino que serán las reglas o las limitaciones al ejercicio del poder las que permitan tener más o menos una conducción, si no tan dañina, pues medianamente bien digamos, de esta relación virtuosa que debería existir entre sociedad, partidos y Estado. Por lo tanto, si nosotros analizamos desde esta perspectiva los procesos electorales, sabremos entonces que el daño que se provoca dentro de un proceso electoral tiene un efecto reflejo, un efecto mariposa, y ese es el daño que sufre la democracia representativa. Por lo tanto, si hay, por ejemplo, un conjunto de reglas que nos vamos dando, donde vamos privilegiando qué aspectos de un proceso electoral deberíamos cuidar con mayor ahínco, con mayor detenimiento, pues tendríamos que verlo como el tema del sufragio, ¿no? Digamos, es como la parte más esencial de los procesos electorales. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues saber que el voto tiene ciertas características y estas se tienen que dar, como la universalidad, como la secrecía del propio voto, como la libertad de elegir, ¿no? Entonces ya empezamos a preguntarnos si nuestro voto es secreto, si tenemos de verdadera libertad para elegir y qué implicaría esa libertad. Claro, a lo mejor la libertad implicaría que no llegue alguien con una pistola y me diga tienes que votar, pero la libertad sería eso. La libertad no va un poco más allá, como tal vez el respeto a que yo pueda decidir plenamente sobre, y en ese respeto que implica, pues simplemente que yo no me oponga, ok, pero también significa que tú tienes que estarme dando línea todos los días, influyendo, ¿no? Pues eso es evidente que no. ¿O acaso si me estás condicionando el voto porque probablemente se acaben los programas sociales? Eso no es violar parte esencial del proceso electoral y parte esencial de esos compromisos internacionales que México ha asumido respecto a la democracia representativa. Pues evidentemente sí. Entonces también tenemos que tener una reflexión muy clara de qué es lo que estamos permitiendo que pase en esta historia moderna de México, y no basta con que digamos, es que está mal, ¿no? Es que me quejo en internet, es que no tengo las pruebas para demostrar, pero todos sabemos que se utilizan los programas sociales para condicionar el voto, incluso hasta se compra, ¿no? Dinero en efectivo se compra el voto, y si no es dinero se compra con tarjetas, y si no se compra con la amenaza de que el crimen organizado va a acabar con los pueblos y comunidades. Y no es lo mismo que tengamos una votación donde hay esta, digamos,
esta posibilidad lejana o no de que el crimen organizado influya en las elecciones de la Ciudad de México, que influya, por ejemplo, en Michoacán, en Sinaloa, en Guerrero, ¿no? En Morelos y en todos los lugares donde hoy en día, así como nos señala nuestra compañera Yareli, de lo que es el análisis del contexto en Morelos, pues el análisis del contexto de lo que pasa en Michoacán, ¿no? De lo que pasa en Tamaulipas, por ejemplo. Son contextos diferenciados, pero que no podemos obviar, no podemos dejar a un lado en el análisis de los actos que se están cuestionando dentro del proceso electoral. Bueno, pues esta serie de regulaciones nos dicen que lo más importante es proteger el voto el día de la jornada. Y para ello, bueno, pues debe haber un conjunto de condiciones necesarias para que Montse pueda sufragar. Como primero que nada, pues tenga su credencial de elector, aparezca en la lista nominal, que sepa dónde está su casilla, que esté más o menos cerca, que no las condiciones en las cuales está la casilla permita que las autoridades puedan recibirla como ella merece, que tengan todos los elementos necesarios para que ella pueda sufragar y que, digamos, al final pueda contarse su voto, se cuente bien y se llenen las actas necesarias y que una vez que concluyan las funciones de la casilla, se empaqueten los votos muy bien, que vayan protegidos y lleguen hasta el lugar a donde deben ser resguardados y finalmente contabilizados. Bueno, pues todo este proceso es evidente que los distintos tramos que representan deben estar protegidos por la ley, ¿no? Porque eso es hacia donde se enfoca principalmente el sistema de nulidades, a la protección del voto. Así que lo que importa es que la casilla esté en el lugar donde la autoridad lo consideró y así lo acordó, que esté integrada por funcionarios que la autoridad aprobó, que esos funcionarios también le den la oportunidad a los representantes de los partidos de estar presentes durante toda la jornada electoral, que no los expulsen sin razón justificada, que no cambien el lugar de la casilla o cambien el lugar donde se va a llevar a cabo el escrutinio y el cómputo de los votos, que permitan votar a los ciudadanos que tienen derecho a ello y a los que no. Y finalmente que puedan llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los votos sin que tenga errores, ¿no? Básicamente, o que dentro de un margen territorial ahí de cercanía, pues tampoco grupos externos o agentes externos vayan a presionar a los ciudadanos para que vayan y voten por determinada. Bueno, pues todos estos elementos son los que básicamente protege el sistema de nulidades. Pero también es muy importante que esto esté protegido por las condiciones de preparación del proceso electoral, ¿no? Y si bien los medios de impugnación que se refieren a las nulidades están ya muy definidos como juicios de inconformidad, y estos mecanismos o herramientas para impugnar los resultados electorales se centran justamente en esta pequeña etapa del proceso, no en la etapa anterior, porque hay otro principio que se llama el de definitividad que clausura las etapas. Y esto da cierta certeza a la sociedad de que, pues bien o mal, como sea, ya nos vamos a la jornada y así se recibirá la votación como tal. Y una vez que concluya esa, el principio de definitividad cerrará esta etapa y avanzaremos hacia otra. Y la última etapa que cierra todo el proceso electoral, pues evidentemente es la toma de posesión de los candidatos electos y la instalación de los órganos que integrarán estos candidatos electos. Si bien es cierto, entonces, el sistema de nulidades se reduce a una pequeña etapa y a una serie de características mediante las cuales debe de protegerse ese sufragio. Lo cierto es que se considera que es la sanción máxima y esa sanción máxima debe de seguir un procedimiento, deben tener las garantías mínimas del debido proceso legal, es decir, que los elementos o conductas estén previstas en la ley, que se establezcan las posibles sanciones, que exista un tribunal previamente fijado para que conozca de estas características, que se respete en su caso la contención
en cuanto a la posibilidad de presentar pruebas, objetar pruebas, que estas mismas se puedan desahogar, que las autoridades notifiquen, que emplacen a todos los que resulten afectados, que tengan posibilidad de alegar y finalmente que tengan una sentencia que decida el fondo del asunto y conforme al 17 constitucional, que privilegie justamente el acceso a la justicia y a resolver en derecho lo que de fondo se está planteando, obviando mucho los temas de los formalismos jurídicos, siempre y cuando esto no represente una debilidad en el principio de equidad en esta contienda, en esta controversia. El siguiente punto, bueno, pues es el sistema probatorio que ya platicamos, que es un sistema mixto. El tercer punto es cómo genero una convicción real sobre la historia que se construye. Y tenemos, por ejemplo, el caso de una persona que fue videograbada afuera de la casilla, sacando dinero y entregándosela a personas que iban saliendo de la casilla. 5 personas en un semicírculo, comprobado que fueron a votar y les entregó el dinero. Pareciera que las evidencias demuestran justamente fuera de la casilla, el día de las elecciones, que esta persona entregaba dinero a otros. Pero la historia que nosotros estamos presentando en la demanda es la solicitud de nulidad de votación, por lo menos de esa casilla o de elección, sobre la base de que se están violando los principios básicos de ese sufragio. Si tuviéramos la declaración de esa persona que estuvo entregando, de algunas otras que están ahí, podríamos obtener tal vez otra historia, y otra historia que puede ser más simpática que la de una nulidad, como la de que pues su equipo favorito perdió, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Chivas contra el Tigres en la final de fútbol, perdió el Chivas y él, como era muy arraigado a ese equipo, había apostado con sus amigos y como perdió, se puso de acuerdo con ellos para entregarles su dinero el día donde un día se iban a ver, que era, pues, todos coinciden de que iban a ir a votar, son más o menos de la zona, así que afuera de la casilla él les iba a entregar el dinero. Como verán, son dos historias que se construyen sobre los mismos hechos y el verdadero problema es que el juez tendría que darle cierta fiabilidad o credibilidad a alguna de estas historias y concluir lo que respecta. Cecia Vargas, por favor, adelante. Gracias, doctor. Sí, nada más en alusión al tema que está mencionando, justamente en Guanajuato, hay una resolución en el proceso electoral pasado, en el municipio de Irapuato, se tiene la evidencia porque se transmitió en redes sociales, hubo un periódico, una nota en la que decía que uno de los candidatos repartió dinero, o sea, toda la gente se bajó de un camión y cuando regresaban de la casilla les estaba dando el dinero, ya se subían al camión y entonces se hizo la denuncia correspondiente y demás, y en el expediente resulta que cuando al candidato le preguntan que por qué entregó el dinero, él dice, lo que pasa es que me pidieron que les cooperara para la gasolina del camión, y fue lo que hice. Y sí, así tal cual es en el expediente, y así quedó, entonces no se acreditó la falta, porque esa fue la versión del candidato. Bueno, pues fíjate qué diferente ahí, si viéramos desde otra perspectiva el proceso electoral, ¿no? Esto, digamos, esto que estamos platicando es la visión tradicional que viene desde los años de 1990, desde el siglo pasado real, que viene, y porque así funcionaba el derecho en México, o funcionaba en buena parte del mundo el derecho, así. Veíamos solamente cómo funcionaban los sistemas, pero no volteábamos a ver los derechos humanos que estaban en juego. Por alguna razón, ¿no? Por alguna razón el artículo primero fue reformado. ¿Qué nos quisieron decir? Que lo que veníamos haciendo estaba mal y que había que cambiar nuestra visión de comprensión y de aplicación del derecho. Así que desde el 2011, Ceci, tendríamos que haber cambiado, ¿no? Completamente nuestra visión, porque lo que me platicas es una visión anquilosada, tradicional, que ya no obedece a los nuevos retos y nuevas exigencias del artículo primero constitucional. Porque el sistema que se construyó desde esa época, que viene derivado todo este tema del derecho penal y del derecho administrativo sancionador y de valores y principios, reglas que nos establece el derecho de castigo que tiene el Estado, no se enfoca hacia la presunción de inocencia, no se enfoca al estándar probatorio alto, ¿verdad?, para que solamente puedas castigar al verdadero culpable,
que el margen de error que tienes en la apreciación de los hechos o de la historia y la credibilidad de la misma sea mínimo como tal, ¿no? Y por lo tanto, te exige superar distintas etapas. La primera, que las conductas estén reguladas por la ley, que la sanción esté establecida en la ley, ¿no? Es decir, no hay pena sin ley, ¿no? O no hay crimen sin ley, ¿no? Estos, digamos, estos dísticos latinos que vienen desde el derecho romano, bueno, pues venimos arrastrándolos. ¿Qué otro tema nos pide nuestro sistema de nulidades? Bueno, pues que tienes que demostrar la afectación grave, ¿a dónde? A los valores de la democracia, por ejemplo, a los valores del proceso electoral. Y cuando hablamos de la gravedad, pues nos referimos a la individualización de una sanción, ¿no? Es decir, que hay conductas que son leves, medias y graves, ¿no? Y cuando vamos a individualizar, pues tenemos que buscar cuál de estas clasificaciones se encuadra a la conducta para poder imponer una sanción que va de un mínimo a un máximo. Y entonces la ley, fíjate, Ceci, y la jurisprudencia no nos hablan de que haya violación lisa y llana a los principios del proceso electoral. Nos dice que tiene que ser una violación grave. ¿Esto qué significa? Pues como ¿te acuerdas como ahora que estuvo el Popo ahí echando ceniza muy fuerte? Había un semáforo de actuación para la sociedad y las autoridades. Y este semáforo estaba dividido en 3 colores, verde, amarillo y rojo. Y llegamos a estar en amarillo fase 3, decía. Esto significa que cada color tiene a su vez 3 subniveles. Por lo tanto, la gravedad, si lo ponemos en esta analogía, ¿no? Estaría enfocada en el color rojo, pero un color rojo que está más cercano al amarillo, un color rojo medio y un color rojo muy rojo, ¿no? Es decir, una conducta que afecta de manera grave, gravísima los valores, o grave media, o grave tirándole a la media, o una media tirándole a la grave, una media media, o media baja, o una baja muy baja, baja media y baja alta, ¿no? Es decir, podemos jugar con esto, que es lo que ha pasado siempre en la ciencia penal para la individualización de la sanción. Bueno, pues hay que acreditarlo de manera objetiva. No puedo decir se violó el principio de certeza, sino tengo que decir se violó de manera grave el principio de certeza. Porque si no lo demuestro así, pues entonces estoy cometiendo el error de no acreditar la pretensión, lo que busco, porque dice una norma procesal que el que afirma está obligado a probar. Si yo no pruebo esa conducta de gravedad, pues entonces voy a perder, ¿no?, en el juicio que estoy planteando. Entonces, no solamente debe estar la conducta regulada en la ley, las sanciones en la ley. Tengo además que demostrar la gravedad de la falta. Y finalmente, tengo que, si ya logré superar todas estas etapas, tengo que entrar a una todavía más compleja que las anteriores. Y esa más compleja significa el elemento determinante o la determinancia. Y esto no es otra cosa más que meter en un laboratorio los distintos elementos del proceso electoral, con guantes, ¿no?, cubrebocas, lentes, ¿no?, todo un traje especial. Debo de extraer la conducta errónea, irregular, ¿no?, el elemento, el factor cancerígeno, ¿no?, extraerlo, después agitar la cajita donde tengo todos los elementos y ver que debo de encontrar un resultado diferente al que se presentó en la realidad. Y en este análisis hipotético, justo el elemento determinante me dice que si no se hubiera presentado esa irregularidad, los resultados electorales hubieran sido otros, o la conducción del proceso electoral hubiera sido otro. Y esto lo tengo que acreditar de manera objetiva, puede ser a través de números, es decir, a donde a la conducta irregular le doy un número de votos irregulares, o bien, si de manera cualitativa, que esto ya es entrar en otra complicación de probatoria, ¿no?, para poder decir por qué se daña la calidad de algo. Bueno, si logro superar todas estas etapas, el tribunal podría declarar la nulidad de la elección. Y dirían, bueno, pues esto requiere una gran capacidad, experiencia, habilidades para poder exponer todo esto, ¿de acuerdo? Como por ejemplo,
el rebase a los topes de gastos de campaña, que es una nulidad establecida en la propia Constitución. Ahora, todo esto lo tengo que hacer ¿cómo? ¿Cuáles son las condiciones externas en las cuales tengo que preparar todo esto? Bueno, pues de entrada tengo que tener una capacidad de extraer del proceso electoral miles y miles de actas para poder estudiarlas, sistematizarlas. Después de eso, preparar mi gran demanda con muy buenos argumentos y en el mismo tiempo que voy a presentar la demanda, que es de 4 días, o sea que tengo que recuperar la información, registrarla, sistematizarla, quitar lo que sirve, lo que no sirve, y a partir de ahí elaborar la construcción de una gran demanda que pueda llegar hasta la última instancia, donde pueda cuestionar o mantener temas vivos que lleguen hasta la última instancia, sala superior, tiene que ver con temas de constitucionalidad. Todo eso es una carrera contra el tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? 4 días. 4 días. Bueno, ¿y las pruebas las puedo presentar durante el proceso? No. En 4 días también. Ah, bueno, o sea, son 8 días. No. En el mismo plazo que tienes que presentar, que tienes que armar todo y presentar la demanda, también en ese mismo plazo tendrías que preparar el ofrecimiento de las pruebas y acompañamiento de las mismas. O sea, todo eso en 4 días. Sí. Y si no tengo acceso a las pruebas, pues ya perdiste. Y eso significa que estoy mintiendo y que no se compró el voto, que no se está dañando la democracia. No, claro que sí. Pero para poder transitar hacia otro estadio, pues tienes que acreditarme todo esto. El verdadero problema es que hemos visto de manera anquilosada, ¿no? Atrasada, porque así funcionaba el sistema de justicia. O lo mismo pasa con la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. O lo mismo pasa cuando un ministerio público niega el acceso a la carpeta de investigación de una persona. ¿Por qué? Porque el sistema penal ha funcionado tradicionalmente así como, pues porque no puedes verlo. Oye, ¿por qué no puedo verlo? Pues porque te vas a dar a la fuga o porque vas a desaparecer el objeto de investigación del delito. ¿Te cae de veras que eso voy a hacer? Sí, justifica lo que lo voy a hacer y entonces niégamelo. Pero no solamente porque creo que así va a funcionar, porque además tu función fundamental es investigar. ¿Y qué acaso yo no puedo coadyuvar en tu investigación? No, pues como que sí. Bueno, pero de todas maneras te la voy a negar. Y voy con el juez de distrito y le pregunto, oye, fíjate que se están violando mis derechos y no me dejan ver ni de lo que... No, pues es que así funciona el sistema. Ok. Y voy después al colegiado. No, fíjate que así funciona el sistema. No te pueden dar acceso. O sea, qué locura, Rubén. ¿Cómo quieres? Si estás siendo investigado, oye, pues espérate. Ya llegará el momento en que te enteres. Oye, pero ¿por qué me tengo que esperar a que llegue ese momento donde ya me pueden vincular a un proceso? Pues porque así funciona el sistema. Ah, y hasta que tocaron en la Suprema Corte de Justicia y le dijeron, Corte, estos cuates no conocen el artículo 1 constitucional, y en diciembre tuvo que resolver la contradicción de criterios de colegiados, la Corte, para decir sí, están muy mal, porque en todas las fases del procedimiento debes de tener garantías básicas que si tu Constitución no te establece, te lo establece la Convención Americana en el artículo 8 y en el artículo 25 de su propia convención. Es lo más básico que te mereces siendo mexicano. Bueno, no siendo mexicano, lo más básico que te mereces por ser latinoamericano. Pero supondríamos que en México, pues México tiene otra calidad de exigencia, de niveles, y no creo que te den lo más básico que nosotros podemos darle a todos los latinoamericanos. Les decía yo ayer a alguien, parecía que es como comprar un vehículo austero, ¿no? Si fuera un vehículo austero y se ponen de acuerdo los países en qué es lo austero, bueno, pues resulta que pues a lo mejor no tiene clima, no tiene asientos de piel, tal y cual, ¿no?
pero cuando llegas a México a comprarlo austero, ni siquiera tiene llantas. Entonces, o sea, ¿cómo puede ser que en México tengamos algo más bajo que lo que tenemos en los compromisos internacionales, que es lo más bajo? Y el artículo 8 dice, son las garantías mínimas, o sea, más bajo que eso no puede tener México. Y México tristemente lo tiene, como la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Las casas de arraigo, por ejemplo, o en una época, fíjense que las leyes electorales, la ley de medios de impugnación en materia electoral, establecía que cuando alguien promovía para la defensa de sus derechos políticos electorales, solo lo podía hacer por sí mismo y no por un representante, no por un abogado. ¿Y qué creen? La propia convención en su artículo 8 establece 3 formas de defenderte. Personalmente, contratando un abogado, y si no lo tienes, el Estado te brindará a un defensor de oficio. Es decir, la propia ley era inconvencional porque decía, solo tú te puedes defender solito. Oye, un abogado, no, abogados no. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué en el diseño institucional de la norma estábamos tan miedosos con que llegaran abogados a defendernos, a los ciudadanos? Pues claro, porque era una limitante de participación democrática. Entonces el sistema hay que verlo desde este conjunto de bloques y torres, ¿no? Es decir, otro bloque importante es hacer un análisis de las normas, de las modificaciones, de las iniciativas a las normas electorales, para saber si realmente permiten uno de los 2 objetivos centrales de la democracia representativa, que es los principios del voto, y el segundo, que permitas el acceso al poder público. Así que la organización de ciudadanos que solicitó su registro como partido, que contendió durante varios años y hoy es una oposición más o menos seria, y que en las elecciones terminó ganándolas y que hoy es gobierno, su principal compromiso con la democracia es mantener abiertos los canales necesarios para que otros como él puedan sustituirlo en el gobierno. No hablo de alternancias, sino posibilidades de que otros lleguen también a ser gobierno. Pero si empezamos a ver que hay reformas electorales en las cuales, no hablo de un gobierno en particular, actual o no, ni de México, no, pero si las reformas electorales empiezas a ver que tienen visos de, en lugar de abrir estos conductos para que otros lleguen también a ser gobierno, sino lo que hacen son muestras de abrazar el poder, pues entonces pareciera que en un primer análisis va a afectar los elementos sustantivos de la democracia representativa. Con esto lo que quiero decir es que uno de los elementos clave de análisis de un sistema de nulidades tiene que ver con las precondiciones para poder llegar a ello. Y esto, o sea, para poder llegar a esta finalidad que es la renovación del poder público. No solamente tendría que ser un análisis de los elementos de las faltas, sino de los elementos previos que te dicen si puede funcionar así un sistema, o bien de el análisis del contexto que platicábamos con Yareli, por ejemplo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, planteamos la nulidad de elección por la utilización de símbolos religiosos, que evidentemente es una violación no solamente a la norma, sino a la propia Constitución, porque nuestra Constitución nos habla que uno de los prerequisitos para constituir, configurar el Estado moderno mexicano fue la laicidad, la separación Iglesia-Estado. Así que en cualquier momento en el que exista digamos, la utilización de símbolos religiosos, de entrada hay que pensar que se está violando ese principio explícito de la Constitución, en la cual nos dice, oye, a ver, esto creaste tu Estado, ¿no? Con esto se creó México. Esto es una de las piezas base, y si tú empiezas a pegarle, pues evidentemente afectas toda la estructura. Y bueno, entonces dices, ok, voy a analizar entonces si esta afectación es grave, ¿no? Y resulta que, imagínate, Ceci, que yo
tengo una camiseta de Maradona, el 10 de Maradona, y alguien me acusa utilización de símbolos religiosos, tú te vas a reír, ¿no? ¿Y qué símbolo religioso es ese? Ah, pero ¿qué tal en el análisis del contexto, Ceci? Te digo que yo pertenezco a la iglesia maradoniana, que ya tiene su registro en la Secretaría de Gobernación. Oye, pero ¿cuántos son 10 pelados? Nada, vamos creciendo, pero a lo mejor ya somos como 5,000, pero la diferencia de votos fue de 10 votos. Esa camiseta, que es un símbolo religioso, digo, no para ustedes, pero para mí sí, en la iglesia maradoniana afectó el proceso electoral. Pues si yo analizo la camiseta en sí misma, no va a pasar nada y se va a reír el tribunal de mí, ¿verdad? Con lo cual tengo que empezar a entender un concepto más amplio de lo que es la religión y saber que en México existen más de 5,000 religiones autorizadas por la Secretaría de Gobernación, que no las puedo ni nombrar y no sé ni lo que significan seguramente. Pero también empiezo yo a distinguir si una religión o un símbolo religioso se va a catalogar como tal por si tiene un permiso administrativo o no. Es decir, si la Secretaría de Gobernación lo reconoce como iglesia o como religión, pues entonces sí actualiza el supuesto de nulidad de elección. Pero si la Secretaría de Gobernación no lo reconoce o lo ha rechazado como religioso, porque es diabólico eso, no lo sé. Ah, no, pues no es religión, pero es diabólico. Pues sí, pero lo hemos rechazado, pero no tiene el permiso, entonces no es religioso. Ya sé que no es religioso, pero es diabólico. Y entonces, por ejemplo, podríamos poner como un símbolo de mi campaña la Santa Muerte, por ejemplo. Los que están en el norte y Morelos y esto, pues más o menos sabrán de qué va, ¿no? Esta simbología de la Santa Muerte y con quién se liga la Santa Muerte, pues normalmente con el crimen organizado. Entonces, porque no, la Santa Muerte no tiene un registro administrativo en Secretaría de Gobernación, ¿no puedo afectar la voluntad, la libertad del voto? Pues yo digo que, pues, claro que sí. Pues es un anuncio muy, muy clarito de hacia dónde se dirige ese proceso electoral y tú sabes lo que puede pasar o no. Entonces veamos un poco, regreso a la pregunta original sobre esta promoción que algunos consideran que es anticipada de aquellos que van a hacer o buscar las candidaturas. Puede ser que el problema esté en la ley, ¿no? En una ley vieja y sobre todo en una visión vieja del derecho. Y que no estamos ni renovando la ley, ni estamos renovando la visión y comprensión del derecho. Y esto nos lleva entonces ya a un punto muy concreto que es donde tenemos que despegar, hacia donde tenemos que despegar. ¿Por qué? Porque estamos quemando nuestras naves ya. Ni la ley está funcionando, ni la visión de la sociedad está funcionando, o sea, en términos de lo que antes pasaba. ¿Por qué? Porque hoy todos cuestionamos por qué no llegamos a otros destinos mucho más claros, mucho más fuertes de la democracia, ¿no? ¿Por qué los partidos siguen haciendo lo mismo? ¿Por qué las autoridades? ¿Por qué todo pasa? Y no ya encontramos resultados diferentes. Entonces, si la sociedad hoy se preocupa y hoy se pone las pilas, va a exigir que haya resultados diferentes. Pero no podemos hacer lo mismo suponiendo que vamos a encontrar resultados diferentes. Así que hay que cambiar completamente de muchas cosas. Primero, de actitud ciudadana frente a la democracia. Y entonces ya vimos que todo el conjunto representa la democracia representativa, que es un derecho humano, por supuesto, y que ese derecho humano implica un estilo de vida, de libertades, al que yo de manera legítima aspiro a tener. Y no solamente es por ver quién va a ocupar un puesto. No solamente el INE lo que hace es instalar casillas, no solamente quien gana, gana por un voto, porque tienen que haber muchas otras condiciones o precondiciones necesarias para que eso llegue a suceder. Así que ese reto que enfrentamos hoy, existe una línea muy clara de actuación, práctica de actuación, que nos debe de estar orientando en el día a día.
Y eso no los da los tratados internacionales, sino los da la Corte Interamericana. ¿En qué sentido? Bueno, pues las instrucciones que son vinculantes para México nos dice, a ver, cuando yo analizo la violación a un derecho humano, la posible violación a un derecho humano, analizo la violación como tal. Ese es mi puerto de destino. Ya después veré cuál es la responsabilidad de quienes violaron. No primero analizo qué hicieron esas personas para luego ver si los castigo o no los castigo. No, no, no. Lo primero que analizo es si se violó ese derecho humano a vivir una vida libre de violencia, si se violó el derecho humano de los niños, si se violó el derecho humano de la presunción de inocencia en términos generales. ¿Cómo no voy a violar, por ejemplo, el acceso a la justicia cuando no hay medios impugnativos al alcance del ciudadano? ¿Cómo no voy a considerar que hay violación al derecho a la justicia si ni tu propia ley de medios te concedía la posibilidad de que un abogado te pudiera representar? ¿O cómo voy a considerar que no hay violación al derecho humano cuando el Estado, por lo menos en materia electoral, no te ofrece una defensoría, un defensor de oficio de calidad? Eso es lo mínimo que te mereces, que está en la Convención Americana. Eso es lo mínimo a lo que tu país se comprometió. Y en México no tenemos eso. Estamos comprando un vehículo sin llantas, sin volante, más bajo de lo mínimo aceptable en Latinoamérica. ¿Esto qué significa? ¿Que Guatemala y Belice podrían tener mejores o mayores derechos que nosotros los mexicanos? Sí, podría ser. Porque lo mínimo tiene que estar ahí. Y es lo mínimo que México se comprometió a respetar. Y en materia de procedimientos sancionadores, en materia de violencia política por razón de género, ¿tenemos defensorías de oficio? En multas tenemos defensores de oficio, y no digo que sea el tribunal, y el tribunal ya bastante hizo con abrir una defensoría de oficio para comunidades indígenas. Pero, ¿y todo el Estado no debería brindar ese servicio? ¿Y qué acaso el tribunal no debería de ver? Oye, es que aquí nadie te está ofreciendo este acceso de defensa jurídica. Por lo tanto, las decisiones que ya se tomaron sobre una falla fundamental del sistema deben de caerse. Y no, simplemente estamos dejando que siga avanzando desde este punto de vista anquilosado. Pero si volteamos a ver los derechos humanos, híjole, creo que estaríamos en muchas faltas. Otras cosas creo que las hemos hecho bien desde hace mucho tiempo, pero hoy en día nos pondría en duda tan solo de pensar si en materia electoral hemos construido un debido proceso legal específico para la materia electoral, o simplemente seguimos tomando el penal. Y eso, pues así más o menos funciona. No, bueno, creo que hay muchas cosas por las cuales tenemos que avanzar. Así que, bueno, la Corte ya nos dijo, a ver, lo primero es que el rebase a los topes de gastos de campaña, más allá de dañar el proceso electoral, daña la democracia. Oye, que utilices al crimen organizado para influir en las elecciones, más allá de lastimar el proceso electoral, quieres matar a la democracia. Ya parece como la canción de Gloria Trevi, ¿no? No querías hacerme daño, me querías matar, dice, ¿no? Pues date cuenta que todo eso que estás haciendo mata tarde o temprano la democracia, aunque no necesariamente conforme a tu sistema viejo y tu visión de viejito, ¿no? Tu visión conservadora del derecho electoral o de la justicia electoral, a lo mejor no sea suficiente para anular un proceso electoral. Bueno, entonces nos dice la Corte, ya sé, entonces tienes duda, Rubén, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues yo primero que nada te digo que el sistema probatorio que utilizo es un sistema mixto, como el que tienes, ok, palomeado. Y el estándar probatorio que ocupo no es un alto como tú lo ocupas, es un estándar probatorio flexible, porque no se trata de ver el castigo, se trata de ver el daño al derecho humano.
Y entonces el grupo de expertos tiene que definir, el grupo de médicos de la democracia tiene que definir si se le rompieron las costillas con esa patada de mula que le dieron, si le rompieron algún vaso, si tiene un derrame interno, si se cura con un curita solito, ¿no? En 3 días ya está bien tu democracia. Tiene que haber médicos de la democracia que digan de qué tamaño fue el daño. Y en función de ello, tienen que emitir la receta para saber cómo se va a curar tu democracia. Y esto tiene que haber entonces ahora un capítulo de daño a la democracia. O sea, en tu sentencia o en tu demanda tiene que haber un capítulo de daño a la democracia, un capítulo de reparación integral del daño a la democracia, y en ese, digamos, puede desprenderse otro que se llame garantías de acciones para que no se vuelva a repetir el daño a la democracia. Es decir, ya estamos cambiando completamente nuestra visión. Ahora, si dentro de la reparación del daño integral está darle antibióticos, vitaminas, lo que ustedes quieran, y aparece en tercer lugar, anúlale la elección. Bueno, anularé la elección, ¿para qué? Porque es una forma de reparar la democracia. Pero puede ser que multa, a lo mejor, no repare la democracia. Puede ser un mayor elemento, por ejemplo, el amonestar, sacar tarjeta amarilla a un partido político y decirle, oye, y la próxima vez que lo hagas, la próxima vez que rompas el principio de la veda electoral, a ti que tanto te gusta, te voy a suspender ya, compadre, ¿eh? Te suspenderé de participar en el siguiente proceso electoral federal. Y entonces tal vez digan los otros partidos con los que tradicionalmente se coaligan, hombre, o sea, vamos a perder acá. A ver, tienes que ponerte las pilas, y les puedo apostar que ese partido con una tarjeta amarilla, sin multas, sin nada más, la va a pensar 3 veces si viola la veda electoral, por ejemplo. O si vuelve a rebasar los topes de gastos de campaña, o si vuelve a utilizar los programas sociales. Tal vez una tarjeta amarilla pese más, pero eso lo tiene que decir ¿quién? Los médicos expertos en ver cómo reparar el daño integral a la democracia. Y entonces ahora sí ya ven que no se trata de llegar a anular una elección, de anular por anular. Se trata de ver cuál es el daño que sufre la democracia, y a partir de él, los tribunales entonces tendrían que buscar la manera de reparar esos daños, de emitir acciones que garanticen la no repetición del daño a la democracia. Y entonces ahora sí, miren, yo no sé si esto va a funcionar o no, pero de lo que estoy seguro es que es lo que ordena el artículo 1 constitucional, y en segundo lugar, creo que es una ruta diferente y que es muy seguro que tengamos resultados diferentes. Esto, palabras más o menos, se llama o tiene un concepto que se denomina integridad electoral. Y la integridad electoral lo que hace es analizar todo este bloque, toda esta torre. Es decir, la integridad electoral viene a hacer un análisis de cómo está construida la ley, qué tanta fuerza, chaleco de fuerza le metieron a la ley para que no hubiera representatividad, para que el ciudadano no pueda votar como debe de ser, para que el partido en el poder siga amasando más poder. Pero eso es una parte. Un pequeño bloque es la ley, la construcción de la ley. Otro bloque es la libertad de expresión. Realmente hay libertad. Se ha construido una buena libertad de expresión. Hay muertos en México que quieren opinar diferente a un gobierno. Y entonces dice, sí, una de las profesiones más peligrosas del mundo es ser periodista en México, y periodista crítico. Oye, y los defensores de los derechos humanos son muy reconocidos, muy respetados, incluso por los militares. No, los secuestran, los matan. Oye, ¿y cómo está el tema de la transparencia de los actos del gobierno? No, pues no, bueno, pues es un análisis. ¿Y cómo está el sistema anticorrupción de tu gobierno? Bueno, y entonces la integridad electoral se construye, digamos, con las precondiciones necesarias como para decir, sí, estoy de acuerdo que por un voto gane o pierda.
están puestas las condiciones como para decir, pues que los partidos y los candidatos hablen lo que quieran hablar. ¿Por qué? Porque hemos tenido ya un periodo de madurez importante como sociedad para poder evaluar, valorar, cuestionar y emitir una opinión informada acerca de las campañas electorales. Entonces son varios elementos. Próximamente daré una conferencia sobre integridad electoral. Espero que estén en contacto ahí con las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral o la mía, que es @Rubén Becerra RB de Victoria, @Rubén Becerra RB de Victoria. Y eso, bueno, pues nos va a dar también otro matiz, otro cariz de cómo poder llegar justamente a hacer lo mismo, digamos, ¿no? Ocupar, digamos, algunos temas similares, pero desde una visión completamente diferente. Y para muestra, basta el botón de la elección de Bolivia 2019, donde lo que se demostró en las urnas es que ganó el candidato Evo Morales. Las autoridades declararon que el triunfador de la elección presidencial fue Evo Morales. El Tribunal Electoral o la Suprema Corte, que resolvió los medios de impugnación, resolvió que ganó Evo Morales. Luego entonces Evo Morales debió haber estado sentado en la silla presidencial y no refugiado en México. La razón de ello, ¿cuál fue? Fue precisamente un acuerdo internacional entre la OEA y el gobierno de Bolivia para decir que tenía que respetar otro acuerdo que se llama el tratado, el protocolo de Santiago, que a pesar de que se trata de temas de tortura y de tráfico de personas, se analiza bajo estos principios si la democracia representativa tiene que ser solamente resuelta o analizada por las leyes y autoridades internas de ese gobierno, de ese país. Y se dijo que no. Luego entonces México, así como rechaza tener una jurisdicción única para analizar la tortura, el tráfico de personas, también rechazó esta especie de ejercicio soberano de proteger con sus leyes y con sus autoridades las resoluciones que están enfocadas con la democracia representativa. Y entonces, bajo este principio, Bolivia firmó este tratado, este acuerdo con la OEA, y el grupo de expertos de la OEA determinó que se violaron las condiciones previas para que se diera un verdadero ejercicio del voto, y sobre todo que ya una vez que se emitió el sufragio, todavía hubo condiciones de violación a la cadena de custodia de la información de los datos electorales. Bueno, pues esta es una muestra más de cómo el mundo y cómo Latinoamérica, donde formamos parte de la OEA y tenemos una serie de tratados internacionales firmados para proteger la democracia representativa, hoy empezamos a ver otras, digamos, o empezamos a mirar hacia otros puertos y sobre todo ya de manera práctica, por ejemplo, con este caso Bolivia 2019, llevamos ya otro tránsito, otro análisis de hacia dónde debemos de dirigir nuestra mirada para proteger la democracia y no solamente con el tema de nulidades. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que de últimamente podamos resolver. Al contrario, Andrés, gracias. Bueno, pues les deseo que tengan muy buen provecho y espero que nos veamos pronto nuevamente. Muchas gracias, Vero, Cecia, gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, maestro. Muchas gracias, bien provecho a todas, todos. Elibay, Luis Fernando, Monse, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.